voy a presentar a los tres Carlos que nos van a acompañar. Carlos Caparrós es médico de la Universidad de Buenos Aires y ha estado dedicado durante más de 30 años en investigación clínica, en diversos roles, en diferentes farmacéuticas, desde Schering-Plough hasta Merck, y actualmente es vicepresidente de operaciones clínicas en la región de Atenex y también de la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica. Y lo más importante, abuelo de Francisco. Por su parte, Carlos Prada es médico de la Universidad Industrial de Santander en Colombia, pediatra, genetista y subespecialista en bioquímica genética del Cincinnati Children's Hospital, la Universidad de Cincinnati, y actualmente es el director de la División de Genética, Genómica y Metabolismo del Hospital Lurie Children's en Chicago. Es profesor de la Universidad de Northwestern en pediatría y en genética, un amigo personal, un colega con el que he tenido la oportunidad de viajar a Colombia también a participar en Salud Global, que nos interesa a ambos muchos, pero sobre todo un gran investigador en rasopatías, en toropatías, en F1, enfermedades de depósito, entre otras tantas cosas. Finalmente, Carlos Martínez, profesional en gestión empresarial, con un posgrado en gestión de organizaciones no gubernamentales en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, Argentina, y con una muy amplia experiencia en investigación clínica a nivel internacional y en gestión de esas ONGs y de gestión de apoyo al paciente. Les doy la bienvenida a los tres Carlos. Por supuesto, hemos tenido muchísimas conversaciones ya al respecto de los desarrollos de ensayos clínicos, pero pienso que una de las grandes preguntas que surge, sobre todo desde esa perspectiva que tenemos todos como latinoamericanos y como hispanoamericanos y fuera de, digamos, ese medio tan establecido, es, bueno, ¿y cómo llevamos todo esto a suceder sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto? Para mí, una de las primeras preguntas que surge, y me gustaría tener la perspectiva de ustedes, parte del asunto que hemos visto que mucho de lo que se ha logrado hasta ahora es llevar como una masa crítica del número de pacientes identificados para poder traer un estudio clínico o traer ensayos clínicos o hacerlo atractivo pues para las farmacéuticas como ensayo clínico. Y una de las grandes preguntas que yo tengo es, bueno, ¿a quién corresponde aumentar esa cantidad de diagnósticos o ese descubrimiento de diagnósticos y quién puede cofinanciar y cuáles responsabilidades éticas o presión ética hay a raíz de eso? Y mi pregunta nace de que aquí en Estados Unidos y creo que en algunas partes de Europa existe ese modelo en donde estamos diagnosticando epilepsias genéticas en cualquier persona que se presente por epilepsia, gracias a un panel específico, no doy el nombre en particular, pero un panel de 302 genes de epilepsia que está cofinanciado. Decimos es gratis, ¿cierto? Pero está cofinanciado por varias farmacéuticas que están interesadas en algún descubrimiento específico. ¿Cómo hacemos para o llevar eso a Latinoamérica o cuáles son las implicaciones o los riesgos o de dónde surgiría acrecentar ese número de participantes? De golpe, el doctor Caparrós nos puede dar su perspectiva es on the ground. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias por esta invitación a Vicky. Realmente esto ha sido un baño de esperanza durante todo el día. Y la investigación clínica es eso, es innovación, es esperanza. Y yendo al punto muy específico sobre el diagnóstico, ese es el gran desafío que tenemos todos. Como bien mencionaste vos, yo soy abuelo de Fran, así que puedo hablar con mis dos sombreros, el de la investigación clínica, pero también el de las familias. Y realmente se está trabajando mucho, en el caso específico de Argentina, para lograr diagnósticos. Y Valeria ya lo mencionó también Fernanda, uno de los temas es la cobertura para el estudio genético. Nosotros aquí, por suerte, tenemos ya cada vez más seguros de salud que están entendiendo la problemática y están comenzando a cubrir a estos pacientes. Como lo mencionó también Valeria, tenemos hospitales públicos que están empezando
a secuenciar. El gobierno, la nación, ha traído un secuenciador de última generación que está siendo puesto a disposición también de los pacientes que lo van necesitando. Así que por el momento esa es la forma que nosotros hemos encontrado para aumentar el diagnóstico. No tenemos todavía involucrada a la industria farmacéutica en el diagnóstico, ¿no? De golpe, Carlos Martínez nos puede dar también una perspectiva al respecto. Bueno, sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer conocerles a todos e igual una cantidad de información tan amplia que uno se queda corto a veces con ese alcance que tiene de lo que quiere y de lo que puede hacer, ¿no? Mucho se podría hacer, mucho se podría hablar también con respecto al ente regulatorio, al entorno regulatorio de los países de Latinoamérica. Y una de las cosas que son muy ciertas es que, si bien, como mencionaba el doctor hace un momento, ya empieza a haber en ciertos países seguros que incluyen el diagnóstico, el esfuerzo principal está apuntado en el entorno de las enfermedades raras, el esfuerzo principal está apuntado en el tratamiento, ¿no? Y lamentablemente todo lo previo, la ruta diagnóstica, el patient journey y patient odyssey, ¿no? Como realmente lo hemos venido describiendo últimamente, pues es un reto mucho, mucho más amplio, ¿no? Algo mucho más también costoso que no siempre está siendo asumido por los sistemas de salud de los países. Ahora, si agregamos a esto el hecho de que los países, la gran mayoría de los países de Latinoamérica tienen sistemas de salud fragmentados que no combinan y que no conversan entre ellos, les pongo un ejemplo de México, que es el país donde yo estoy. Existen ciertos sistemas de salud donde se requiere un cierto estudio clínico, pero el estudio clínico tiene que ser del laboratorio, del hospital o del sistema, y para acelerar el proceso, el paciente no puede voluntariamente, así tenga los recursos, ir a un proveedor privado para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces esto, digamos que la burocracia interna o la política interna de cada uno de estos sistemas de salud también representan un reto en el sentido de el diagnóstico. Ahora, una cosa que yo quería mencionar muy puntualmente con respecto al ejemplo que compartías, doctor, al inicio, es, sí, efectivamente hay mucho interés comercial, digo, sin hacer ninguna declaración que no sepamos, ¿no? Hay un interés comercial detrás de la investigación y por ende el interés también está puesto en el diagnóstico. Hay también muchos estudios de investigación que, para garantizar que los participantes sean exactamente aquellos pacientes que necesitan o que pueden beneficiarse del estudio, incluyen el diagnóstico, pruebas genéticas, dentro de, digamos, el proceso de screening, ¿no? Para poder asegurarse de que los criterios de inclusión y de exclusión están siendo realmente cubiertos, ¿no? Entonces, digo, de manera muy general, esto podría ser un dato ahí interesante a contemplar. Doctor Prada. Muchas gracias, Andrés, Vicky, por la invitación, y Ana, y a mis tres colegas, Carlos, que yo creo que ni planeado hubiera salido esto. Bueno, mi experiencia en diagnóstico, pues he tenido la fortuna de trabajar en Colombia y trabajar en Estados Unidos, ¿sí? Y a través de los años, pues he visto cómo ha venido cambiando también el ambiente y el acceso a pruebas genéticas en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Tal vez un reto grande es también la deficiencia de especialistas en genética, ¿sí? Lo cual causa como que llaman el bottleneck, el cuello de botella para poder acceder, ¿sí? A estos exámenes diagnósticos, lo cual hace muy importante que todos los especialistas, ¿sí?, aprendan más de genética
y puedan guiarse a el desarrollo o la implementación del diagnóstico temprano a sus pacientes. O cada especialista se hace muy importante que desarrollen este conocimiento. Segundo, cuando estaba en Cincinnati, nuestro tiempo de espera alrededor de un par de semanas o un mes para lo que llaman un paciente nuevo que llama para consulta, ¿sí? En Colombia es un tiempo mucho más largo, ¿sí? En otros países, inclusive dentro de Estados Unidos, muchos lugares la lista de espera puede ser 1 año, 2 años o más, ¿sí? Cuando tomé el reto de viajar a Chicago, pues se me hizo muy similar a estar en Latinoamérica porque teníamos unos problemas de acceso bastante grandes, ¿no? La lista de espera para una consulta genética está entre 2 a 3 años, ¿sí? Para un paciente nuevo, ¿sí? Y entonces, todo lo que estaba aprendiendo de Global Health en Colombia y en un programa que desarrollamos también con uno de nuestros colegas en República Dominicana por telemedicina, ¿sí? El doctor Mena en Santo Domingo, pues lo puedo aplicar en Chicago. Y lo que hemos estado tratando de realizar es partnerships o alianzas con grupos de pediatría en niveles de la comunidad, ¿sí? Para que ellos nos ayuden a identificar pacientes que tienen riesgo de enfermedades genéticas y cómo nosotros podemos facilitar el acceso a la prueba diagnóstica. En Chicago, en general en Illinois, la ventaja es que hay bastante buena cobertura, ¿sí? De Medicaid, ¿sí? Para estos pacientes. Y a pesar de que tal vez el reembolso no sea el mejor, de todas maneras hay algún nivel de cobertura. En algunos países como en Colombia hay bastante buena cobertura global, lo que hace difícil es el acceso al especialista que pueda ordenar estos exámenes o que pueda guiar el abordaje diagnóstico. En Santo Domingo hemos hecho una labor diferente con una fundación, ¿sí? Para la Fundación María Laura, ¿sí? Que es una fundación por una familia que tuvo una niña con una enfermedad neurodegenerativa y que falleció de manera temprana, y ellos tienen la misión de ayudar al diagnóstico y ayudan a financiar el costo del exoma o el genoma para muchos pacientes en Santo Domingo. Entonces es una labor muy bonita, ¿sí? Entonces, para responder la pregunta de Andrés, ¿sí? Realmente sí se requiere un mejor modelo de cobertura a nivel de políticas gubernamentales. También está los pacientes, las fundaciones de pacientes pueden ayudar a aumentar el conocimiento y lo que se conoce acerca de cada enfermedad para ir aumentando ese nivel. Y la ayuda farmacéutica a soportar estos exámenes pues ha sido importante en algunos sistemas, pero trae otras preguntas éticas en cuanto a quién es el dueño de la información, ¿sí? Pero en general, desde que haya un beneficio global que no sea sesgado, pues puede ser algo también puede ser algo positivo para ayudar a subsidiar el costo de estos exámenes. En mucho sentido pareciera como que, según entiendo, el doctor Caparrós y el doctor Prada, y pues en parte también de Carlos Martínez, que nos mencionaba un poco sobre el acceso en México, están mejorando el acceso como tal a las pruebas genéticas, pero lo que hay en realidad es un embudo, pues, en cuanto al acceso al especialista que pueda ordenar las pruebas, o peor aún, por así ponerlo, el especialista que lo reconozca, que hace, digamos, parte de por qué tenemos este tipo de congresos para socializar y distribuir un poquito más la información. Bueno, y digamos que pasando desde el punto del diagnóstico ya al punto del tratamiento y la implementación de estudios que puedan llevarnos al tratamiento, por supuesto, también un componente muy heterogéneo según país, según inclusive región, según, digamos, modelo gubernamental y eso, pero ¿cuáles son, digamos, los elementos principales que creen ustedes a nivel hospitalario que todavía nos faltan? ¿Dónde debieran las familias de Singapur Argentina, de Singapur Colombia, de Singapur México, de Singapur, dónde debieran concentrar sus esfuerzos de advocacy, ¿cierto? De buscar no solo la identificación de otras familias para crear esa masa crítica, sino
de poner presión sobre quiénes, sobre los hospitales, sobre las universidades, sobre los gobiernos. ¿A quién hay que acudir? ¿Qué opina Carlos Martínez? Bueno, lo primero que quería comentar, muy relacionado a la pregunta anterior, era un comentario que a mí me pareció muy al lugar de un doctor en Colombia a nivel regulatorio, ¿no? Y él mencionaba que en Latinoamérica los pacientes se enferman de lo que el doctor sabe, ¿no? Es decir, no hay conocimiento, y ya lo decía el doctor Prada en este momento, no existe especialización para el nivel de conocimiento científico para poder detectar a un paciente sin gap así de inmediato, ¿no? Entonces puede confundirse ¿cómo se llama? Misdiagnosis es muy común en todo nuestro continente, y creo que a nivel hospitalario, para poder prepararnos para una investigación realmente efectiva, ese es uno de los retos, ¿no? Saber quién es el investigador adecuado, quién va a ser la persona que va a llevar a cabo un proyecto como tal. Eso primero. Ahora, si vamos a la raíz de ese problema, la raíz de ese problema también está dentro de los programas de preparación médica, ¿no? De preparación de los especialistas médicos que poco conocen sobre enfermedades raras, y cuando hablamos del entorno de enfermedades raras, que es un universo en realidad, entonces SINGAP puede quedar súper relegado en el sentido de aquello que se investiga, ¿no? Entonces, el reto también está en cómo sumarle más información a un programa educativo que solo tiene una cantidad de horas específica, es decir, cómo puedes empezar a cortar de dónde cortas para poder ampliar el conocimiento en ellos, ¿no? Entonces, creo que definitivamente la formación en el ámbito científico, en el ámbito del conocimiento de los especialistas, para mí es la parte más, como más puntual, ¿no? A atender. Doctor Prada, usted que ha tenido que también participar de eso on the ground. Sí, bueno, las unidades de ensayos clínicos, la pregunta es con respecto a creación más de, bueno, uno, acceso a tratamientos, y dos, a participación en estudios clínicos. Sí, exacto. Entonces requiere una inversión en un desarrollo de unidades de ensayos clínicos a nivel de diferentes hospitales, ¿sí? En la Fundación Cardiovascular de Colombia, Hospital Internacional de Colombia, hay una unidad que es uno de los sitios en los que he trabajado y colaborado, y hay varias unidades similares a nivel en Colombia. Tiene su unidad de ensayos clínicos que tiene bastante experiencia con manejo de ensayos clínicos para enfermedades más comunes, ¿sí? Accidente cerebrovascular, hipertensión, problemas cardiovasculares, ¿sí? O sea, pero la ventaja es que existe el marco regulatorio, que es muy importante, ¿sí? Existen especialistas que saben hacer la investigación con todas las regulaciones, ¿sí? Necesarias, ¿sí? La diferencia es muy difícil reclutar pacientes para enfermedades raras en comparación a enfermedades comunes. Sí, Claro. digamos, si estaba, ahorita que estoy haciendo un estadio clínico en Chicago para acidemia propiónica, teníamos, digamos, 15 pacientes, ¿sí? Cuando hago los criterios de inclusión y exclusión, me quedo con 2, 3 pacientes, ¿sí? Y si esos 2, 3 pacientes tienen problemas, digamos, problemas, además de su enfermedad, sí, que la familia no puede dejar de trabajar para venir. O sea, si tienes que venir, si es un estudio fase 2, que tienes que venir para dose escalation y PK/PDs y muestras, ¿sí? Uno, va a tomar mucho tiempo de la familia para poder sacar del trabajo, y quién va a cuidar de los otros niños, ¿sí? Y a pesar de que hay una posible solución, ¿sí? Si este medicamento, si este tratamiento funciona, hay una dificultad muy grande para participar, ¿sí? Y de hecho hay muchos estudios publicados que la mayoría de pacientes que participan en estudios clínicos, inclusive en Estados Unidos, es solamente que tiene gente que tiene recursos. Entonces está muy bias la participación, ¿sí?
Ahora, si lo trasladáramos a Latinoamérica, el reto es igual, ¿sí? Uno, que haya suficientes pacientes para participar en estos estudios, ¿sí? Porque esa es la limitante para poder abrir un estudio clínico en un centro, que tienen que haber suficientes pacientes para participar. En el caso de enfermedades raras no tienen que ser muchos, pero debe haber la infraestructura. Entonces yo pienso que la pregunta acerca de qué se deben enfocar las fundaciones es de poder desarrollar el partnership con su equipo médico champion, ¿sí? Que le va a que está motivado a avanzar esa enfermedad, ¿sí? Y porque ellos son los que van a ayudar a esa relación simbiosis es lo que va a llevar al siguiente paso, que va a ser historia natural de la enfermedad, a desarrollar las metas que son importantes para medir la eficacia en el estudio clínico y seguidas por poder hacer el estudio clínico de alguna manera u otra. Se va a buscar esa financiación. Entonces yo diría que ese sería tal vez el enfoque inicial. Doctor Caparrós, y desde su perspectiva, tanto ahí sí que como familiar, pero también desde la industria y desde la industria farmacéutica, ¿qué están buscando? ¿Qué podemos nosotros difundir? Esto es muy importante, Andrés, y yo creo que toda nuestra audiencia seguramente está esperando de nosotros algún mensaje un poco más concreto de cómo pueden llegar a prepararse para que estos estudios clínicos lleguen, ¿no? Y entonces, por ahí lo que podemos decir es que con qué estudios clínicos nos podemos encontrar como pacientes. Y nos podemos encontrar estudios clínicos que pueden curar la enfermedad, como algunos casos se han mencionado anteriormente, pero también nos podemos encontrar con estudios clínicos que van a mejorar la calidad de vida, ¿no? Que son aquellos estudios clínicos que se van a enfocar en conducta, se van a enfocar en epilepsia y van a mejorar la calidad de vida. Y hay unos estudios clínicos que están llegando cada vez más fuerte, que son los se han mencionado también durante el día, los de historia natural de la enfermedad, ¿no? Y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué? Bueno, algunas respuestas las tuvimos hoy, todavía no se sabe todo lo que se necesita saber respecto a Singapur, ¿no? Pero además es muy importante, y sé que algunos centros, como por ejemplo el CHOP, el Hospital de Niños de Filadelfia, está haciendo un estudio en historia natural de la enfermedad para identificar cuáles son algunos marcadores. Alguien dijo en algún momento de la charla, bueno, pero entonces tendremos que esperar 10, 20 años a que haya resultados. No, justamente como se trata de enfermedades poco frecuentes, como las muestras para esa investigación clínica van a ser de pocos pacientes, necesitamos precisar exactamente cuáles son los marcadores. Y los marcadores pueden ser marcadores clínicos, pero pueden ser también marcadores de laboratorio o de algún procedimiento, y para eso están esos estudios clínicos. Ahora, sabiendo esto, ¿no? Porque también es muy importante para las familias y para los pacientes manejar la expectativa, ¿no? La expectativa significa que no hay garantía con un estudio clínico, saber que de 5 moléculas que pasan a fase 1, solo una se aprueba, y si vamos un poco más atrás a la experimentación animal, de la cual se habló mucho durante el día de hoy, de 250 moléculas, solo una llega. Entonces, ¿qué es lo que los pacientes pueden hacer en forma activa? Y es lo que ya mencionamos varias veces durante el día de hoy. Los registros, muy importante, lo que presentó Marcos, lo que presentó Valeria. Sabemos que hay registros globales como Citizen, como RareX, pero sabemos también que nosotros podemos generar registros. ¿Qué les pasa a las compañías farmacéuticas cuando tienen que seleccionar sus pacientes para incluirlo en un estudio clínico? Quieren una logística sencilla. Lo primero que se les ocurre, bueno, si la compañía farmacéutica
es de Estados Unidos, buscar sus pacientes en Estados Unidos. Si la compañía es de Europa, buscar sus pacientes en Europa. Como estas son enfermedades poco frecuentes y no hay suficiente cantidad de pacientes, se ven necesitados a ir a otras partes del mundo. Pero no se quieren complicar la vida y, por ejemplo, en Colombia tener que ir a identificar a las distintas regiones de Colombia donde están esos pacientes. Tampoco lo quieren hacer en Argentina, pero si nosotros como asociaciones podemos armar una base de datos, tenemos un referente que se puede convertir en el investigador principal para el estudio, eso es muy atractivo para la industria farmacéutica. En el pasado, las compañías farmacéuticas iban a buscar al médico que tenía la enfermedad. Ahora van a buscar las bases de datos y van a buscar los papers. Entonces, esa es otra estrategia muy buena para las asociaciones de pacientes, escribir papers después con un paper descriptivo, Claro. con lo que se tiene, porque la compañía farmacéutica va a ir a buscar cuáles son los investigadores que están publicando. Entonces, esa es una forma muy activa para lograr atraer la investigación clínica. Es visibilizarlo y visibilizarse a la vez ante todo. La visibilidad es primordial para que esto ocurra y tenemos que tener un rol activo y no pasivo y esperar a que todo nos caiga del cielo. He ahí lo más importante, ¿cierto? Ese rol activo y yo trataba de traer eso también para que las familias que siguen presentes en la discusión escucharan mucho de eso. Y creo que hay algunos paralelos a lo que usted mencionaba, doctor Cabarrós, con respecto a esos estudios de historia natural e inclusive ese creciente interés en la región en enfermedades raras, tal vez no tan raras como la sinaptopatía porcina, pero pues yo sé que, por ejemplo, el grupo de estudio de Angelman va a tener una conferencia muy pronto con un coterráneo suyo y con un coterráneo nuestro, mío, del doctor Prada, donde van a discutir precisamente el inicio de un estudio de historia natural en Latinoamérica. Y uno se pregunta por qué Angelman, si eso existe hace tanto tiempo, pero es precisamente con ese fin de establecer biomarcadores y establecer una comunidad muy sólida. ¿Ustedes tienen algún ejemplo, digamos, que pueda servir como modelo, ya sea de comunidades de pacientes o precisamente de estudios clínicos o de estudios farmacológicos que hayamos tenido ya implementados en Latinoamérica que sí sirvan como un referente de éxito y de eficiencia, digamos, en la implementación de un estudio? En estos momentos, los estudios clínicos de enfermedades poco frecuentes representan un 12% aproximadamente de todos los ensayos clínicos en el mundo. Y eso ha generado que todos los días compañías farmacéuticas, universidades vengan a buscar a América Latina sus pacientes. Así que está lleno de ejemplos de enfermedades poco frecuentes que están desarrollando sus estudios clínicos aquí en la América Latina. Además, en general, casi todas las compañías farmacéuticas seleccionan lo que se llaman CROS o organizaciones que dan servicio de investigación clínica. La mayor parte de ellas son compañías multinacionales, globales, que tienen presencia en toda América Latina y que tienen mucha experiencia en llevar a cabo esos estudios clínicos. Así que toda la logística está dada. También este tipo de ensayos clínicos necesitan muchas veces de transportes de muestras. Tenemos las compañías más importantes de transportes de muestras a nivel mundial, como pueden ser World Courier, Marken, Thermo Fisher, todas, y todas están haciendo estudios en buena parte de América Latina. Yo les diría que México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile no son excepción de terrenos fértiles para este tipo de estudios clínicos. Interesante.
Doctor Pra, ¿y usted qué conocimiento tiene, por ejemplo, de otros? Yo sé que usted trabaja en enfermedades de depósito también y en otras condiciones que han tenido trials más o menos recientes, o por lo menos mayor ensayo clínico a nivel global. ¿Qué ejemplos tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, de implementación o de desarrollo? Yo sé que hay algo de enfermedades neuromusculares, hay un poco sobre enfermedades de depósito. Sí, no, hay varios grupos muy organizados. En Brasil, el grupo del doctor Roberto Gugliani, ¿sí? Ellos han participado tal vez en la mayoría de am, terapias de reemplazo enzimático que han sido aprobadas, han tenido pacientes de Brasil, ¿sí? Inclusive han existido alianzas entre industria farmacéutica y el gobierno para desarrollar medicamentos en Brasil para depósito lisosomal al mismo tiempo. Igualmente tiempo han sido sitio para terapia génica en varias enfermedades lisosomales, ¿sí? En Colombia similares esfuerzos para terapia de reemplazo enzimático. Morquio tal vez es, después de Turquía, Colombia tal vez es el segundo país con más pacientes con morquio en el mundo, ¿sí? Una incidencia bastante alta. Y tal vez el ejemplo que tal vez más conocen los colombianos es el Alzheimer de inicio temprano, ¿sí? En Antioquia, el grupo del doctor Lopera y la inversión de Genentech, ¿sí? Con biomarcadores y desarrollo que todavía está en proceso de implementación, ¿sí? O sea que tenemos muchos modelos en diferentes tipos de enfermedades raras y hasta en adultos y niños como de importancia. Eh, Carlos Martínez, no quiero quitarte la palabra. No, 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 pero creo que más allá de ejemplos también, una preocupación muy amplia es el financiamiento de esto, ¿no? Tanto de los estudios como de los tratamientos en sí. Y a mí, por ejemplo, uno de los modelos más efectivos, a ver, creo que mucha discusión en el ámbito regulatorio de cada uno de los países es cómo tratar o cómo financiar estos tratamientos, ¿no? Y obviamente la investigación eh, marca la pauta, digamos, para saber un montón de cosas, como por ejemplo cuántos pacientes son los que tienen, qué efectividad tiene el tratamiento que se está proporcionando para los pacientes. Y a la vez, desde el ámbito comercial, otro análisis que se puede hacer es justamente ese, ¿no? ¿Qué oportunidad tiene realmente ese tratamiento de ser incorporado en los sistemas de salud de cada uno de estos Ah, países? Para mí, ahora que hablamos de terapia génica, por acá el doctor Caparrós puede hablar también un poco de eso, pero para mí el modelo de riesgo compartido de Argentina, de una terapia génica, que es la terapia para atrofia muscular espinal de Zolgensma, de Novartis, ha sido un modelo muy exitoso, ¿no? Y a ver, todos reconocemos y todos sabemos cuáles son los retos financieros, los retos económicos no. de Argentina como país. La realidad es que si un país como Argentina, perdón, si un país como Argentina puede implementar dichos modelos, eh, lo que hemos venido analizando a nivel Latinoamérica es que hay otros candados que no nos permiten acceder o tener ese tipo o ese nivel de negociaciones. Por ejemplo, leyes de adquisición de productos, etcétera, etcétera, ¿no? La ley de adquisición de parte del gobierno que no permite que yo haga una negociación directa con el laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces es un candado que yo diría a estas alturas un poco obsoleto, un poco bastante obsoleto y que requiere y que ya sobre el que ya hay suficiente foco y creo que a eso también se debe el hecho de que varios de los modelos de nuestra región estén cambiando. Hay iniciativas de cambios en el sistema de salud colombiano, hay iniciativas de cambios en el sistema de salud en México y digo, todos estamos aún por ver qué es lo que va a suceder con ellas, pero tenemos la esperanza puesta en que la ruta de acceso será mucho más amplia. Ahora,
tú mencionabas algo y creo que desde la perspectiva no solo regulatoria y burocrática, pues tenemos todos esos retos que son tan, digamos, tan difíciles sobre todo de generalizar, ¿no? Porque los retos de Argentina y los retos de Colombia son diferentes posiblemente y pues también hay una situación, digamos, política de cierto grado de inestabilidad o la sencilleza de esa estabilidad democrática. Yo recuerdo haber trabajado en investigación en el Instituto Nacional de Cancerología y ver reducida, por ejemplo, la contratación en cierto periodo del año porque venían elecciones, entonces nadie quería tener las vices de corrupción, de estar contratando para un reactivo para poder procesar una muestra solo porque era época de elecciones. Pero digamos que alejándonos un poco de eso y sobre todo alejándonos, o no alejándonos, pero cambiando un poco el impacto, por ejemplo, con la SMA, con la atrofia muscular espinal, estamos en un ambiente de discapacidad, ¿cierto? De trastornos donde no solo lidiamos con el intento de una cura, sino con posiblemente condiciones muy establecidas, donde a pesar de poder impactar, por ejemplo, una proteína, no viéramos una recuperación súbita como puede haber en el chiquito que tiene una enfermedad neuromuscular y de repente comienza a caminar y ese tipo de cosas. Y alrededor de esto, en el primer panel hablamos un poquito del misticismo y los aspectos éticos. La implementación, digamos, de terapias genéticas, todo esto es un poco difícil de digerir para una población un poco menos, digamos, experimentada con ese desarrollo científico y con un modelo, digamos, más paternalista de medicina. ¿Ustedes cómo ven, digamos, esas barreras más bien culturales para poder llegar a la implementación de ese tipo de terapias o de la implementación de ensayos clínicos y poder reclutar, por ejemplo, de regiones remotas en Colombia, desde Bucaramanga hasta el Huila, o poder tomar personas del norte de Argentina hasta la Patagonia? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Doctor Prada, de golpe usted que tiene mucha experiencia en trastornos genéticos, sobre todo en una zona relativamente apartada, pues muy próspera pero apartada. Buena pregunta, ¿no? Ahí sí, hay un reto grande de acceso, sí. Telemedicina puede ayudar, sí, pero igual es necesario tener centros de excelencia. Nosotros ahorita, inclusive acá, a medida que las medicinas se van, en Chicago, a medida que vamos avanzando en el desarrollo de nuevas terapias, ya nos hemos dado cuenta que tenemos pues está la parte de ensayos clínicos, pero para trasladar eso a la práctica clínica todavía hay barreras grandes, inclusive en donde teóricamente tenemos más recursos para hacerlo. Por eso empezamos nosotros en Luria a diseñar nuestro centro de genética y terapias celulares, porque inclusive los seguros no saben si pagar o no pagar, porque un seguro dice, bueno, yo pago ahora por esa terapia génica, pero si el paciente cambia de afiliación el año entrante o el siguiente mes, se llevó todo el presupuesto del año y el otro seguro no, ¿cierto? Entonces todo esto lo estamos tratando de navegar desde el punto de vista de prestador de salud para establecer relaciones con gobierno, seguros, pacientes, para ver cómo esto se puede implementar, ¿cierto? Porque ya tenemos bastantes terapias génicas que se han venido aprobando, pero la implementación no ha sido tan rápida como se hubiera pensado, porque no existe, todos estos mecanismos son nuevos, ¿sí? Y tienen que realmente pensarse de una manera que beneficie a todo el sistema, teniendo como centro el paciente, ¿sí? Este tipo de preguntas yo pienso que en paralelo se tienen que empezar a desarrollar en Latinoamérica, ¿sí? Porque es un modelo completamente distinto a lo que estábamos preparando. Y hay muchos estudios que muestran que desafortunadamente desde que se aprueba un medicamento a que todos los pacientes se reciben beneficio, todavía pueden pasar 10 años a pacientes que, como tú lo dices, están en el Amazonas y no hubo retomando la frase
de Carlos Martínez, si el doctor no sabe esa enfermedad, no sabe tampoco el tratamiento, entonces el paciente no, y si sabe la enfermedad y no sabe el tratamiento, a veces puede pasar, esta enfermedad que aprendí hace 10 años no tenía tratamiento, pero hoy tiene tratamiento, ¿sí? Eso puede pasar muy a menudo. Entonces, yo pienso que nos ayuda el social network porque de todas maneras eso rompió barreras, ¿sí? Y entre más veamos actividades y el conocimiento esté más disponible a todo el mundo, nos va a ayudar a avanzar. Doctor Caparrós, ¿usted qué ve en esas barreras? Yo creo que hay que hacer una gran diferenciación. Por un lado, los estudios clínicos, por el otro lado, el acceso cuando el medicamento ya está disponible, ¿no? Y en cuanto a el ensayo en clínico, estamos en un muy buen momento. Eh, están realmente la pandemia ha hecho foco en lo que ustedes mencionaban sobre el acceso que pueden tener los pacientes a los ensayos clínicos en el momento de la pandemia por el aislamiento por la pandemia, pero eso dejó en evidencia que hay pacientes que viven en zonas alejadas, hay pacientes que no pueden trasladarse a sus centros de atención y entonces se están dictando guías por parte de agencias regulatorias de estudios descentralizados. La EMA, la agencia europea, en estos momentos tienen abierta una consulta sobre estudios descentralizados. La FDA ya ha preparado algunas guías. En América Latina, ANMAT ha sido la primera en unas reflexiones de estudios descentralizados. Entonces, realmente lo que se quiere hacer es facilitarle el acceso a los pacientes a los ensayos clínicos y que no se convierta en un problema y bueno, y que todo el mundo pueda tener acceso desde incluso las zonas más remotas de algunos de nuestros países. Y después, del otro lado, del lado de los medicamentos ya aprobados, como mencionó el doctor Martínez, acá en nuestro país, el Ministerio de Salud hace ya algunos meses atrás aprobó ese modelo de riesgo compartido para atrofia muscular espinal, pero ahora se está extendiendo a otros medicamentos de alto costo. Eh, y, y sí, evidentemente hay que buscar caminos de ese tipo. Creo que nosotros en Singapur estamos todavía lejos de enfrentarnos a esa situación, pero bueno, es bueno que también vayamos conversando sobre qué va a ocurrir en el momento que estas terapias estén en el mercado, ¿no? Carlos, y Carlos Martínez, de pronto Carlos, una esa perspectiva. palabra que votamos los tres. Perdón, Sí, la confusión. Una perspectiva, yo sé que tú trabajas también en America's Health Foundation, ¿cierto? Tienen una perspectiva muchísimo más amplia también con respecto a todos esos asuntos, no solo regulatorios, sino también transculturales. ¿Cómo ves tú esa pregunta? a mí me parece muy interesante la pregunta en general porque hace justamente esta semana hablábamos en un evento en Estados Unidos de Global Genes, la semana The Week in Rare, y hablábamos de una cuestión muy interesante para nosotros como latinos, que es la representación, ¿no? La representación en estudios de investigación. Pero para nosotros, por aquí el doctor Prada, que está en Chicago, puede saber que para nosotros como latinos, la representación dentro de Estados Unidos tiene que ver un poco, sí, con nuestro idioma quizá, o con ver ahí una cara similar, un morocho ahí más o menos bien portado, pero la situación muy puntual de cuando sacas o cuando quitas, ¿no? A estos participantes de Estados Unidos, es decir, para Colombia, para México, para Argentina, ¿qué cara tiene la representación, no? O sea, ¿cómo asumimos la representación si todos por ahí más o menos tenemos ahí el mismo fenotipo? Entonces yo hablaba de una cuestión muy interesante que no la inventé yo, por supuesto, que es algo que se estudia muchísimo, que es la representación en la,
en un sentido más amplio, que es la promoción de la igualdad, ¿no? De la equidad y de lo que es justo, digamos así. Entonces, cuando nosotros, digamos, como latinos o como familias, como cuidadores, buscamos una participación justa en estudios clínicos, esto se refiere a que, a que se reconozca un par de cosas que ya se habían mencionado hace un momento, de que si yo vivo lejos, pues que haya una sensibilidad, un reconocimiento al hecho de que yo no estoy en la zona donde está el centro de investigación, que puedan facilitarse los recursos, no solo financieros, ojo, sino los recursos quizá tecnológicos, los recursos que ya existen para poder acceder a no sé, a diagnóstico, a screening, un montón de cosas, ¿no? Entonces, el asunto va más allá, es decir, cómo podemos como familias participar en estudios que cada vez representen más el tipo de familia que nosotros somos, ¿no? El tipo de paciente que nosotros somos. Y ahí es donde me parece como mucho más interesante el concepto de representación, porque al final de cuentas no todos los pacientes vivimos en una ciudad con transporte público las 24 horas del día, ¿no? O servicio de internet. Y entonces los recursos que estén proporcionados por parte de los que diseñan los estudios de investigación, para que estas familias también puedan incluirse, pueden arrojar datos muy interesantes que después estamos, como decía el doctor Caparrós, estamos lejos de saber aún qué tan lejos nos van a llevar, ¿no? Pero pueden darnos datos de cómo se va a comportar a nivel comercial tal o cual tratamiento, cómo realmente va a impactar en las personas, cómo impacta en una persona de la ciudad versus una persona en el campo, y bueno, un montón de otros análisis que son quizá un poco más sociales, más allá del tema científico, ¿no? Claro, qué interesante. Mire, yo les agradezco mucho porque pienso que tenemos un volumen de información aquí por procesar y por digerir. Nos pasamos un poquito, pero es que es muy interesante tener la oportunidad de tener unas perspectivas además tan diversas de familia como científico dentro del medio farmacéutico, de científico dentro de un medio académico, pero con un entendimiento de salud global y alguien con un entendimiento tan amplio de salud global y sobre todo de apoyo transcultural. Yo creo que nos va a tocar repetir una tertulia de estas donde los participemos y participemos de otros expositores también, porque creo que estamos llegando a un momento crítico de ensayos clínicos y, bueno, y de otros aspectos, como lo que hablábamos de los estudios de historia natural, y es la colaboración la que nos va a llevar a eso y entender cuál es digamos, tener un roadmap muy claro, como dicen en otra fundación, un roadmap to a cure, ¿cierto? Yo les doy las gracias a los tres Carlos en sus respectivas locations. Perdón habernos extendido, les agradecemos mucho su participación y bueno, a la próxima los convocamos y lo extendemos.